Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. No hay duda de que el auge de la ciencia, la tecnología, ha creado muchas dudas en las mentes de muchas personas acerca de su creencia en Dios. De tal manera que tal vez el científico de hoy, por lo que se llama default en la computación, o sea, su manera natural es a lo mejor ser ateo y en el mejor de los casos ser alguien que no sabe si existe Dios o no existe Dios, incrédulo, pero no religioso. En realidad, esa no es una idea nueva. No es que hemos descubierto la rueda en el siglo XX, en el siglo XXI. Los griegos ya hablaban de cosas por el estilo. Ustedes saben que la Biblia empieza con la creación del universo. Aristóteles, por ejemplo, sostenía otra cosa. Aristóteles decía de que el universo era eterno. O sea, era en realidad una competencia con cualquier Dios que uno quisiera imaginar o creer en él. Porque la naturaleza misma existía de hace mucho tiempo. ¿Puede entonces existir hoy en día la ciencia con la religión? Para algunos, una habitabilidad un poquito difícil. Para otros, a lo mejor no. Veamos qué es lo que hace la ciencia. Lo que la ciencia hace básicamente es analizar las cosas en sus partículas más elementales, en los principios más elementales, y así poder entender cuáles son las bases del mundo que nos está rodeando. Se acaba de descubrir algo que se llama el bosón de Higgs, un señor que acaba de ser galardonado con el premio Nobel, él y otros, por ese gran descubrimiento. Interesante. ¿Cómo podía uno saber de antemano la existencia de algo que simplemente nunca había visto, nunca había escuchado, no había leído acerca de ello? ¿Cómo puede uno decir, eso tiene que existir? Bueno, según la ciencia, en el mundo hay cierto ordenamiento lógico, o sea, una de nuestras facultades humanas. O sea, ellos, de acuerdo con las fórmulas que utilizaban para describir la realidad física del universo, sintieron de que tiene que existir una partícula que es mucho más elemental que el átomo, que el núcleo, que un electrón, mucho más elemental que eso, que es la base en realidad de todo lo que existe en el universo. O sea que la ciencia analiza sus cosas en los elementos, en los componentes más elementales que pueden existir. Y así puede entender el universo que nos rodea. Pregúntale a un hombre de ciencia, por otro lado, dime, ¿por qué existe el mundo? ¿Para qué existe el mundo? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Eso ya está fuera de su campo de interés, no solo de su campo de interés, de su posible conocimiento, porque él no habla del porqué de las cosas. Él habla cómo existen las cosas, las analiza, pero ¿cuál es el destino? El propósito, la meta de ciertas cosas, eso está fuera de su alcance. En cambio, la religión no analiza al ser humano en sus componentes más elementales. No analiza las células que componen a todo ser humano, sino todo lo contrario. Lo que mira es al ser humano en su totalidad. Y una religión realmente sana no divide al ser humano en su expresión material o biológica y su expresión social, emocional o espiritual, sino es un todo. Una religión entonces trata de entender cuál es el propósito del ser humano en este mundo. ¿Por qué existe el universo? Mire, si uno es ateo, si uno no cree de que hay un Dios, también tiene un gran problema en explicar cómo es que hay unas leyes tan intrínsecas, tan lógicas desde el punto de vista del ser humano, que rigen todo lo que existe en este universo. No es tan fácil ser ateo, pero por otro lado, para el hombre religioso, esas partes no son las más importantes. Lo importante es cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy en este mundo, qué es lo que tengo que alcanzar, qué tengo que realizar en este mundo, cómo puedo crecer emocionalmente, no tratar de
analizarme en mis componentes más elementales, sino todo lo contrario, para ver el Gestalt, para ver el todo. ¿Para qué sirve eso? Bueno, según la religión, desde luego, Dios creó este mundo, lo creó con amor, lo creó con justicia. Dios lo creó con ciertos parámetros que tienen que ser metas para mí en la vida. Yo tengo que actuar con justicia, tengo que actuar con amor, con responsabilidad hacia mi prójimo. Ese es mi propósito en la vida. Mi propósito es poblar este mundo, hacer este mundo mucho más habitable para todos los seres humanos y de esa manera llevar al mundo a una etapa muy diferente. Mi pregunta desde luego siempre es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás solamente despedazando las cosas o estás viendo también las cosas en su totalidad? ¿Ves un cuadro? Puedes admirar cuáles son los colores que utilizó, cuáles son las pinceladas que utilizó el artista, pero otra cosa es tomar unos pasos hacia atrás y mirar el todo y ver cómo la composición te está hablando a ti. Asegúrate entonces de que no te pierdas en lo que es la menudencia, mira también el todo, porque en el todo vas a encontrar muchísima verdad.